Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. La región de Chiquitania, o Llanos de Chiquitos, es el nombre de una extensa llanura de América del Sur, específicamente en Bolivia, ubicada en la zona transicional ecotónica entre el Gran Chaco y la Amazonia. Pues en esta zona ocurrió un suceso extremadamente paranormal. Hasta el día de hoy se sigue investigando sobre el caso más extraño que haya sucedido con encuentros extraterrestres. Paul Parada, un médico cruceño que brindó ayuda como voluntario en los incendios forestales del 2019 en la Chiquitania, asegura haber tenido contacto con un extraterrestre. En su relato, el hombre señala que incluso tuvo una comunicación telepática y que hubo un momento cuando sintió temor. Paul señala que una noche de septiembre de 2019 tuvo una experiencia paranormal. Se encontraba en guardia en una posta médica improvisada cuando vio a un gringo en medio de la nada. El médico recordó que durante los días del incendio llegaron al lugar personas de diferentes lugares de Europa y Estados Unidos para ayudar a combatir el fuego, por lo que no se extrañó al ver a una persona extranjera. El tipo venía caminando, tenía una manta encima, porque esa noche hacía demasiado frío, contó. El hombre se acercó a Paul y tuvieron una fuerte interacción en la que el gringo le dijo que necesitaba ayuda, por lo que ingresaron a la posta médica. El médico Paul le dijo al hombre que le dejara ver qué le había sucedido, y fue cuando el hombre, que era muy alto, se quitó la manta y, para sorpresa del médico, tenía un traje algo extraño. Él tenía un traje azul de una sola pieza. El traje tenía líneas plateadas, que yo lo relaciono con un código Morse, contó, y señaló que pensaba que era un traje especial para combatir el fuego. Hasta ahí todo normal, hasta que se comienza a sacar el traje, que era como un elástico. Saca su brazo y tenía una herida bastante profunda, relató Paul, mostrando una parte del antebrazo. Cuando el doctor preguntó al extraño qué había sucedido, él mentalmente o telepáticamente me dice: una cría de puma me hirió, reveló Paul, que al principio creyó que era su imaginación. Pero lo más extraño era que el traje de aquel hombre no tenía ningún daño de rasguño, aunque el brazo de este hombre sí tenía heridas. Paul, muy asustado, porque este hombre le había hablado telepáticamente, comenzó a suturar la herida en medio del temor y pensando en terminar rápido, ya que pensaba en su familia, sobre todo en su hija recién nacida. Sin embargo, el trabajo duró 40 minutos. Tras concluir su trabajo, Paul le dijo cómo debía cuidar las suturas y que debía volver para quitar los puntos, como habitualmente hace con otros pacientes. El extraño hombre estaba tan débil que Paul tuvo que ayudarlo a salir de la posta médica. Ahí fue donde sucedió lo más loco, lo que dejó a Paul muerto del miedo. Paul dijo que abrió la puerta y a unos 200 metros divisó, bajo un árbol, dos seres de color verde pálido, y la cabeza era ovalada, pero no tan gigante, y que ambos vestían el mismo traje azul que el hombre, pero que para él estos seres pequeños eran robots por la forma como actuaban. Encima de ellos había una nave, no sé si extraterrestre o qué sería, completamente en silencio, no tenía luces, pero se veían claramente unas 6 o 8 ventanas que tenía la nave, indicó Paul, y recordó que la luna iluminaba todo. El médico acompañó al hombre, mientras que los otros seres se van acercando, y cuando ya vio que estaban muy cerca, decidió retornar a la posta médica. El ser se despidió levantando el pulgar. El médico cruceño volvió a la posta, aún en shock por lo que ocurrió, y dijo que guardó unas gasas con sangre como una especie de prueba de su experiencia y tal vez para lograr hacer algunos estudios. Tras esto, Paul estuvo sin dormir durante 3 meses.
señaló que decidió contar su experiencia porque ya son 3 años que me venían machacando en la cabeza. Una de las expertas en experiencias paranormales que participó de la entrevista señaló que en la zona del Cerro de Chochís suelen existir avistamientos. Paul siguió soñando con este ser por mucho tiempo, aún en la actualidad lo hace, y dice que es la forma como este ser no humano se comunica con él. Cuenta Paul que le quedaron secuelas. A veces le aparecen quemaduras en la espalda o en sus manos, pero el mismo día se curan. Además, hubo un momento donde Paul estuvo tan enfermo que cayó en coma. Pero fue en esa ocasión que se comunicó con el ser y no se explica cómo su cuerpo fue a parar dentro de la nave mientras él seguía estando en la clínica en coma. Tuvo una larga charla con este ser y varios más que lo acompañaban. Le explicaron muchas cosas de la medicina que él no conocía. Se aprendió fórmulas extensas que le quedaron grabadas en su memoria. Paul decidió compartir las gasas untadas de sangre con algunos laboratorios más grandes del mundo, entre ellos de Estados Unidos, Francia, Brasil y España, entre otros. Los estudios dieron como conclusión que este ser no era humano, que, según su ADN, sus células no envejecían y no sufría de enfermedades. El suceso fue en el año 2019 y hoy, 7 años después, la sangre de este ser se conserva como si lo hubiese acabado de donar. Ahora esperaremos qué va a pasar con este descubrimiento, si le contarán a la humanidad o los gobiernos se quedarán con el secreto como siempre lo han hecho. Bueno, mis queridos oyentes, este es uno de los grandes misterios de la historia, ya que se tiene sangre de un ser extraterrestre. Nos veremos en un próximo podcast.